Y saludamos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol en vivo a Oti Patiño, comisionado para la paz. Doctor Oti Patiño, un gusto saludarlo nuevamente aquí en Noticias Caracol. Gracias, María Camila. Mucho gusto también mío. Un gusto conversar con usted. Hace rato que no conversábamos, comisionado para la paz. Sí. ¿En qué han dado? Puntualmente la paz total y los procesos, ¿qué enfoque tienen ahora para este 2026? Feliz año, comisionado. Feliz año también a ustedes, a todos los oyentes de Caracol y de todas maneras a toda la gente aquí de Colombia. Pues le cuento que nosotros nos movemos dentro de un triángulo fundamental que es el de la transformación del territorio, eh, la, la disminución de las violencias y la posibilidad de que los ilegales transiten hacia la civilidad. Si ninguna de estas condiciones, si no se cumplen, pues indudablemente allí no hay proceso. Claro, sí, ese ha sido siempre el enfoque de ustedes, pero puntualmente, comisionado, hablemos entonces de los frentes en los que tienen ahora el enfoque, porque pues uno tiene en la cabeza el tema con el ELN, que mire usted nada más la conversación o los mensajes que se enviaron con el presidente Gustavo Petro este fin de semana, aparentemente negándose a ese acuerdo nacional que propuso la guerrilla, el tema con alias Calarca también muy intenso, las disidencias del Frente 33 pues rebotadísimos allá en la frontera, es decir, ¿en qué frente se está avanzando el gobierno en esta materia? Yo creo que hay muchos frentes. Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tanto en su modo de Nariño como también en Putumayo. Igualmente están desarrollando procesos en Buenaventura, que ya es viejo, pero de todas maneras ha tenido una importante renovación. En Quito, que también ha sido muy importante. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los autodefensas conquistadores de la sierra, en fin, digamos, y desde luego, pues, los procesos urbanos de Medellín y de Barranquilla y de Barrancabermeja. Empecemos por ahí, por el tema que sí está funcionando, puntualmente con los comuneros del sur, que incluso ya se había adelantado ese proceso para la dejación de las armas. ¿En qué van con ellos, comisionado? Estamos trabajando un tema que tiene que ver con la una visión que tienen los pobladores y que es lo que permite que en un determinado momento los territorios indígenas sean usados para la concentración de la gente en lo que se ha llamado la ubicación temporal, las zonas de ubicación temporal. Y entonces en eso estamos. Todavía hay una discusión sobre esa posibilidad de que un territorio de Mayama allá en Nariño pueda ser utilizado para la concentración de estas personas que desde luego tienen que ejercer sin armas y sin uniformes. De tal manera que allí empezaría un proceso ya de movilización, porque ya también en esa región ya ha habido procesos de transformación territorial y una disminución bastante importante de la violencia en ese territorio. ¿Qué tan grande sería el territorio que le entregarían a este grupo para que haga esa transición allí en Nariño? No se entrega ningún territorio. O bueno, que les Territorios, habilitan para que ellos estén ahí. ese territorio es más bien pequeño, no puede superar los 3 kilómetros de, de, de perímetro, o de mejor dicho, de extensión perimetral, de tal manera que es un territorio bastante pequeño. Y bueno, y pasemos a los otros frentes, los de paz urbana. Usted mencionó Antioquia. Los avances en ese sentido, ¿cuáles son, comisionado Oti? Pues ha habido una disminución notable de homicidios y delitos de alto impacto en la zona de Medellín y también de la zona del en la zona metropolitana del Valle de Aburrá.
de tal manera que ya hay logros importantes con ese grupo. Bueno, y ahora sigamos para los grupos más complejos. Puntualmente con el ELN, escuchaba en las últimas horas comisionado a hablar al alcalde de Arauca diciendo que están muy preocupados puntualmente porque el ELN no ha demostrado ningún tipo de voluntad en lo que tiene que ver con los ciclos de conversaciones, no hay frutos que vean en región sobre eso y que ahora están identificando este accionar del grupo guerrillero que va y desde Venezuela identifica a sus víctimas, viene a Colombia, los asesina y se devuelve allá al hotel que tienen en el país vecino. ¿Qué manejo se está dando a esto tan grave, comisionado? Pues como usted y toda la población sabe, las relaciones y conversaciones con este grupo se cancelaron definitivamente hace un año, en enero de hace un año, cuando ellos asesinaron a muchas personas, no solamente firmantes, sino a la población en general de esa zona. Y desde luego, frente a esa masacre que hubo, el gobierno decidió suspender las conversaciones con este grupo. Ellos recientemente han lanzado una propuesta, pero digamos el gobierno ha respondido con la voz del presidente que si ellos no muestran una rectificación clara de su accionar, pues por supuesto no habrá proceso de paz con ellos como no lo ha habido hace mucho más de un año. Pero ahí, comisionado, la pregunta es, ¿el tema de los mecanismos de verificación ha funcionado? Porque es que usted lo que nos está diciendo hasta ahora es que aún están esperando voluntad de este grupo que pues ya Lo, pareciera haber lo que perdido pasa el es año en que esto. lo que pasa es que lo del mecanismo de verificación que había, ellos se salieron de ese mecanismo de noviembre pasado, hace Pero un pues año, peor aún, o se sea, salieron. hace más de un año. Ah, por eso no hay proceso, es que Mm. no hay proceso con ellos. Y ellos suspendieron ese proceso, lo congelaron de este mayo hace un año también. Es decir, ese proceso prácticamente no existe, por eso con el ELN. Nos decía usted, comisionado, entonces que están esperando que este grupo de muestras de paz, pero le decía que el ELN parece ya haber tomado su decisión. ¿Qué va a hacer el gobierno para darle manejo a esto? No, pues ya le he dicho, ya están suspendidas las conversaciones. Hace más de un año, no sé por qué razón, se está hablando del proceso con el ELN cuando ese proceso prácticamente es inexistente. Hmm. Sí, el presidente Gustavo Petro precisamente respondió a este grupo en las últimas horas que se estarían coordinando acciones militares con Venezuela, pues para combatirlos porque no han dado muestras de paz. ¿Qué nos puede contar sobre eso? La zona binacional de la frontera colombo-venezolana, durante el gobierno anterior, se le entregó a los ilegales de todo tipo, autodefensas o grupos paramilitares, también a grupos guerrilleros, porque ahí pensaron que lo mejor para desestabilizar a Venezuela era, y al gobierno venezolano en ese tiempo, era darle curso, digamos, a la posibilidad de que eso era un reino total de la ilegalidad. Hmm. Esperamos de que con la situación que hay ahora en Venezuela sea posible establecer acuerdos que permitan, ya se estaban haciendo, institucionalizar de nuevo la frontera tanto en el lado colombiano como venezolano. Cuando usted dice ya se están haciendo esos acuerdos, ¿es con quién? ¿Con Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa? Y se estaban haciendo antes de, de la caída de Maduro y ya está, se estaban obteniendo importantes resultados en incautaciones y también en permitir que los grupos ilegales que funcionan al lado y lado de la frontera no tuvieran la libertad que antes tenían, sí. Y la coordinación puntualmente con el ministro de la Defensa, ¿cuál es? ¿Cuáles son los acuerdos, comisionado? Pues no admitir que en ninguno de los dos lados se fortalezca la ilegalidad. Es decir, la decisión que usted nos comunica hasta ahora, comisionado de paz contra el ELN, es combatir al ELN, lo que queda de mandato del presidente Gustavo Petro. Combatir la ilegalidad en todos los lados.
toda clase de ilegalidades. Y ahí se suma otro grupo que de hecho opera ahí en la frontera y que son los responsables del gran desplazamiento de pobladores del Catatumbo, son las disidencias del Frente 33 de las FARC. ¿Qué nos puede decir sobre el manejo que se está dando puntualmente de ese grupo, a los que ustedes les abrieron la puerta para un sometimiento, pero han sido muy cortas las cifras de los que se han querido someter a la justicia? No, sí se han sometido bastantes personas allí. Estamos en un proceso de la creación de una zona de ubicación temporal allí con el Frente 33 y ha sido precisamente la dificultad grande ha sido los ataques que ha sufrido por parte del ELN, que indudablemente tiene una gran fuerza todavía allí en la zona del Catatumbo. Y le quiero preguntar también, comisionado, no habíamos tenido aquí en Noticias Caracol su reacción a la revelación de Noticias Caracol puntualmente sobre los nexos del gobierno, del Estado, de lo que son las organizaciones encargadas de la inteligencia con las disidencias de alias Calarcá. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? De cómo básicamente se le cobija para librarlo de su captura, cómo estarían de hecho coordinando acciones para que estos grupos adquieran armas y se fortalezcan. ¿Qué tiene para decir sobre esto, comisionado? No tengo mayor información sobre eso. Pero pues la información se reveló, comisionado, es decir... Sí, pero no tengo no tengo información sobre la fidelidad de esa información. O sea, el gobierno aún pone en duda las revelaciones sobre los nexos de Calarcá y la inteligencia colombiana. Pues el gobierno no, yo como comisionado. ¿Y por qué duda de la información? Porque están las pruebas y la fiscal reconoció que la información es real. ¿Por qué duda usted de esa información? Bueno, de todas maneras, toda información hay que sopesarla, hay que filtrarla, hay que medirla realmente. ¿Y por qué duda usted de la información? Es decir, usted dice hay que sopesarla, pero ¿qué es lo que lo hace dudar de las pruebas? Porque no me parecen suficientes. No son suficientes las pruebas de esos nexos y de cómo estos generales colaboraron para prácticamente cobijar a las disidencias. ¿Usted dice que no son suficientes? No, no me parece. Y en ese sentido hablemos de alias Calarcá. ¿Cuál es el estado entonces de las conversaciones y puntualmente del trato que se está dando a él? Con él se sigue conversando dentro de la política general que tiene el gobierno, que son los tres elementos que ya le mencioné al comienzo. ¿Se sigue conversando y cuál es el estado de esas conversaciones y hacia dónde van, comisionado? Yo creo que va mejorando totalmente en todos estos tres aspectos. Mejorando, y en esos tres aspectos quiere decir que con ellos también estarían acordando ¿qué? Un siguiente paso hacia ¿qué? La entrega de armas. La violencia es disminución de la extorsión, disminución de los homicidios, disminución del reclutamiento de menores, todos esos elementos y la posibilidad de transformar el territorio. El presidente ha planteado de que es necesario para esos territorios amazónicos la revitalización de la selva y desde luego mirar cómo también con ellos se crea una zona de ubicación temporal que permitan pero pues es francamente la vida civil. Es francamente desconcertante, comisionado, que el tema de, así sean presuntas implicaciones y relaciones entre el aparato de inteligencia del Estado y Alias Calarcá no tenga ningún efecto sobre la negociación. ¿Eso no tuvo ningún embate, ningún coletazo, comisionado? Sí, siempre hay coletazos, hay dudas, y de todas maneras sobre esas dudas también se sigue avanzando, pero lo que toca para la consejería es trabajar con certeza. Comisionado, usted nos dice vamos avanzando bien, es decir, Alias Calarcá en los últimos meses junto a su grupo de hombres armados ha mostrado esa voluntad, esa iniciativa de trabajar con el gobierno para dejar las armas y lo que usted mencionaba puntualmente que es muy importante, dejar de reclutar menores. Sí, exactamente. Y es decir, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Cuántos menores han logrado rescatar de esas filas de Alias Calarcá? No, desvincular. Desvincular. Y no tener la vinculación. Y de no mantener la vinculación de menores en la fila, sí. ¿Y cuántos menores han logrado desvincular?
Es, no tenemos el número exacto, pero sabemos que ya eso, digamos, ha venido disminuyendo notablemente, sí. Y cuando usted nos dice comisionado es para ampliarlo un poco más y contarle a la gente por qué este proceso va bien según el comisionado de paz. ¿Cuáles son esas No, muestras no, de paz? no va bien totalmente, pero va hacia Bueno, adelante. va. Y usted nos acaba de decir que es porque hay unas bases en las que ellos han mostrado voluntad. ¿Qué muestras de voluntad han dado? Pues lo que le he planteado, tanto en la transformación del territorio como en la disminución de los delitos que generan inquietud en la población. Estuvimos hace como unos 10 días hablando con el gobernador del Caquetá y, de todas maneras, y con dirigentes de allá, del Caquetá, que de luego tienen toda la inquietud legítima sobre cómo están avanzando esos procesos y desde luego también la confianza en que con la cooperación de toda la población y las autoridades locales esos procesos puedan avanzar. Claro, y es que es en Caquetá donde ellos siguen matando, por ejemplo, policías, comisionado. ¿Estos tipos de hechos no tienen efecto sobre esas conversaciones? La muerte de policías allá, digamos, básicamente la ha producido las fuerzas de Mordisco más que las de Calarcá. Mm. ¿Y con Mordisco cómo van las conversaciones? No hay conversaciones con ese señor. Es decir, el tema con Calarcá de las disidencias de las FARC es el único en este momento avanzando junto a los demás que ustedes ya nos mencionaba de Mm, los comuneros del sur. Y mm. comisionado, usted No, y quizás con la Coordinadora de Nacional de las Éxito Bolivariano también, que es una disidencia también de las FARC, que a su vez es una disidencia de la Nueva Marquetalia. y puntualmente con ese grupo en qué estado van. Pues hay bastantes avances, tanto en Nariño como en el Putumayo. Hay un plan con registros de la población para desmontar o desarraigar los cultivos ilícitos en esas zonas. También ha habido una destrucción de material de guerra, cerca de 20 toneladas de explosivos. En fin, digamos, ha habido un aumento importante, digamos, de la disminución de la violencia en esos territorios, tanto en Nariño como en el Putumayo. Y en la nueva Marquetalia, con quien usted mismo nos ha reconocido, ha habido muy poca comunicación. ¿Cuál es el estado ahora de Iván Márquez que se sabe, comisionado? No, ese grupo se reventó, por así decirlo, y lo con el que estamos hablando es con Walter Mendoza, era como el segundo de del señor Iván Márquez. Y que han podido conversar con Walter Mendoza. Eso es lo que yo le digo, ha ido con él los procesos que se desarrollan en Putumayo y en Nariño con avances muy serios tanto en, en el departamento de Nariño, en el Triángulo de Telembí, como en la zona de Guamuese en el Putumayo. Mm. Comisionado, ya para terminar, le quiero preguntar puntualmente por el tema del balance que se hace sobre esta política que usted lidera en los territorios y en todo el país, porque hoy incluso lo reconocen el ministro de la Defensa, lo dijo hace algunas semanas. El tema es que los grupos que estaban en el marco de estas conversaciones lejos de disminuir, se han fortalecido. ¿Cuál es el balance que usted hace de estos años de paz total, ya a puertas de lo que es el cierre del gobierno Petro? No, yo no creo que se hayan fortalecido. Algunos de ellos están bastante quietos. La sociedad civil se ha fortalecido. Las elecciones esperamos que así sea. Se van a desarrollar, digamos, con la acción de la sociedad también, con la total libertad de la ciudadanía de votar por quien le parezca mejor al candidato, en fin. Todos estos elementos van a contribuir normalmente, de, eh, fundamentalmente
a un fortalecimiento de la democracia y de la libertad de la gente en estas zonas. La disminución de los delitos ha sido notable en algunos de esos territorios, de tal manera que sí se puede hacer un balance positivo, digamos, de todos estos procesos. De todos los procesos, dice usted, ¿usted incluye en el balance No, positivo a no, todo? no, a todos no. En algunas partes no hay procesos, por ejemplo, en el Cauca no tenemos procesos de paz y allí reina pues el señor mordisco y hay una cantidad de grupos pequeños que inciden ahí sobre la violencia en el departamento del Cauca. Reinan, usted lo ha dicho muy Igualmente bien. en Catatumbo, el ELN todavía pretende apoderarse y ser hegemónico en Catatumbo y desde luego que allí tampoco hay proceso. Hay Comisionado. dificultades en todos los procesos y en todas las regiones hay dificultades, pero no significa que los procesos no hayan avanzado. Comisionado, usted mencionó ahorita un tema fundamental y es el año electoral en el que ya estamos. ¿Qué propuesta se va a llevar sobre la mesa en las conversaciones con los grupos que están funcionando para tener paz en estos meses? En marzo, cuando están las consultas, en mayo la primera vuelta, es decir, ¿se va a llegar a algún tipo de acuerdo de cese con estos grupos este No, 2026? en todas las, en todas las regiones, en todas las zonas donde hay procesos, pues no es un acuerdo, sino una exigencia de que haya posibilidad de desarrollar las elecciones sin que haya coacción de ninguno de los grupos para elegir o participar en las elecciones sin la coacción violenta. Alias Castor y Diego Palomino fueron estos hombres los jefes de los Pepes, puntualmente Palomino y los costeños en el caso de alias Castor, cuyo traslado ustedes accedieron a suspender a Barranquilla por la queja del alcalde Char. Puntualmente, comisionado, ¿por qué se estaba intentando trasladar a estos reclusos tan peligrosos al lugar donde se sienten más cómodos y que tienen a todas luces capacidad de operación desde las cárceles? Sí, se piensa de que la concentración de esa gente en Barranquilla puede ser contribuir a la paz. Sin embargo, el aumento de los homicidios nos generó una alerta muy importante y por eso se aplazó esa concentración. ¿Se aplazó? Es decir, ¿sí los van a trasladar a Barranquilla? No sabemos. Tenemos que hablar allá, tenemos que examinar la situación, el por qué se han incrementado los homicidios en Barranquilla y de acuerdo con esa valoración se determinará si sí o no va a haber esa concentración. Pero exacto, comisionado, o sea, la pregunta va más dirigida hacia por qué se tuvo esa intención si pasa lo que usted me está diciendo, que hay incrementos de homicidios en las regiones. Porque había habido una disminución notable de esos homicidios ahí. Entonces, con base en esa disminución notable, pero el aumento en la última semana de homicidios nos puso una alerta para evitar, digamos, que eso siga aumentando con la concentración de estos dirigentes criminales en esos municipios. Pero independientemente del aumento de la última semana, comisionado, ¿no era contraproducente trasladar a estos hombres al lugar donde tienen sus organizaciones criminales? No, no siempre, porque si hay buena intención, esa concentración podía facilitar los procesos en lugar de incrementar la criminalidad. ¿Esto significa que ustedes están en conversaciones con los Pepes y también con los costeños? Sí, claro, claro, Y claro que puntualmente, sí. ¿qué pasó si incrementaron los homicidios? Es decir, ¿cómo van las conversaciones urbanas con esos dos grupos? En eso estamos en averiguación de por qué se han aumentado los homicidios, a qué estructuras, digamos, se le puede atribuir ese aumento de los homicidios y por qué, digamos, ha habido ese aumento. Pues comisionado de Paso Tipatiño, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol y por darnos luces de cómo está la paz total en los territorios y de cara a este año. Gracias, comisionado. Bueno, a usted muchas gracias.